preciosas. ¿Se ha dado cuenta que Dios dice que el oro es bueno? O sea, Dios no dice que el oro es malo. La religión mal informada es la que dice que el oro es malo. Sí, el único problema es que la institución religiosa, ellos sí tienen oro. ¿Sí sabía que ellos sí tienen oro? Pero le dicen que usted tiene que ser pobre. ¿No ha sabido casos así? Yo he visto iglesias no chapeadas, con oro. En la opulencia, ¿no? El escarlata y no sé qué, esas cosas muy bonitas así de escarlata y lo máximo, lo más preciado que hay, lo más precioso, el oro, plata y joyas y todo. Pero ustedes tienen que ser pobres porque Jesús fue pobre, les dice. Se los aseguro. Instituciones religiosas que tienen territorios, dueños de territorios, ¿sí sabía? Dueños de territorios en Europa. O sea, extensiones de terreno. Pues no sé si irá a salir en el video, pero por ahí una iglesia. Estamos hablando aquí sin denominación, solamente estamos hablando de instituciones. Viven en la opulencia. Les llevan su comida a la cama. ¿En qué creen que se lo llevan? En charolitas de oro. Pero ellos son los que dicen que usted debe ser pobre porque Jesús fue pobre. En charolitas de oro, luego le llevan su agüita de piña ahí también en su vasito de oro. Piedras preciosas. Y por último el vino también en su copita. Y un café con piquetito. El caso es que viven en la opulencia. ¿Por qué ellos sí pueden vivir bien? O sea, la élite, me refiero al ministro, al que está arriba, al líder religioso. ¿Por qué él sí vive bien? ¿Por qué cree? Porque él sí entiende el principio de que tiene que ser próspero. ¿Pero por qué no le enseña al pueblo? ¿Por qué cree que no lo enseña? Porque no quiere, ellos quieren controlar. Porque no quiere que le vaya bien a usted. Pocas palabras. Pero si viven en lo mejor, sus camas de lo mejor. Si usted no le ha tocado ir aquí al castillo de Chapultepec, está la recámara de Carlota ahí, ¿no? Y está muy preciosa, le dijo, aquí vivió Maximiliano, dije, y Carlota. Qué suave, viven en lo mejor ahí en el castillo de Chapultepec. Pero la gente pobre, pues, aunque ellos en sí no fueron tan explotadores, ¿no? Pero así vivía la gente burgués. Y los pobres allá en el campo, pues, los pobrecitos ahí, como dice la palabra, fregándose para ganar el dinero con el sudor de su frente. Entonces, fíjense bien, la idea de Dios es que no haya esa diferencia, porque no hay diferencia entre judío y griego, dice así la palabra de Dios, o sea, todos son uno en Cristo Jesús. Es decir, en Cristo Jesús se nos restituye todo para que todos tengamos la herencia que nos debe corresponder. Pero ahora tenemos que adquirirla a través de la fe. De la fe usted va a adquirir todo ello. Entonces, muchos reconocen que sí debe haber prosperidad, pero nada más en ellos, no en la demás gente. Es decir, eso es totalmente antibíblico, pues. O sea, que yo sí prospere y ustedes no prosperen. Si yo no le enseñara esta serie, me quedo yo solo con la prosperidad y que los hermanos sigan pobres. No, si yo le enseño esto es porque me ha funcionado y a usted también le va a funcionar. Y le ha funcionado a otros maestros de fe, y no nada más maestros, personas feligreses que son empresarios ahorita y que les ha funcionado de maravilla esto. ¿Por qué? Porque Dios dice que el oro es bueno. ¿Está de acuerdo que el oro es bueno? Si Dios dice que es bueno y los demás le dicen que es malo, pues, óyeme, yo le hago caso a Dios, no le voy a hacer caso al líder religioso. Si me quiere pobre ese líder religioso, pero él sí quiere, como le digo, un pastor de acá de la ciudad, con todo el respeto, que enseña de que usted tiene que ser pobre. Pero sí, échale los diezmos y las ofrendas, y él sí vive en un caserón allá y trae un carrazo. Una vez me agarré por ahí con uno en internet y le dije, no, es que ustedes los de la prosperidad, dice que enseñan prosperidad, que nada más ahí están enseñando que la gente debe dar dinero. No, le digo yo, si se le enseña a la gente a dar dinero, luego que en tu congregación no diezman ni ofrendan. Sí, me dice, ¿cuál es la diferencia? Le digo, la diferencia es que te quieren pobre y no te enseñan que eres próspero. La diferencia acá
que te enseñamos que prosperes también a través de lo que tú das. Entonces hay muchos casos registrados donde viven en pobreza extrema. Ah, pero sí, el pastor trae un carrazo y vive en la mejor casa acá, en la mejor zona de Guadalajara. Ese es un caso real, caso real de aquí de Guadalajara. No se lo estoy contando. Y el nombre del pastor empieza con la C. Y atínele. Vive en opulencia ese amigo, ese pastor vive en la opulencia. Pero a la pobre gente que está dando para el reino, pues no está prosperando, porque le dice, oye, ¿cómo vas a prosperar? Eso es vanidad, les dice. Al contrario, tiene series por internet, donde él predica y sale en el video. Esos de la prosperidad, que le están sacando el dinero a la gente. Y le dicen que la gente prospera, les están mintiendo. Sale hablando videos por internet. Pero hace poquito lo cacharon con uno de la prosperidad, que era amigo de uno de la prosperidad. Hace poquito lo cacharon. Lo que él tanto criticaba, ahora resulta que ya tiene amigos que son de la prosperidad. Pero él no enseña prosperidad a la gente. Pero sí le dice que den porque necesitan abrir una obra nueva. A ver, hermanos, tenemos una iglesia que abrimos en Culiacán, Sinaloa. Hay que enviarle dinero, hermanos, échenle. Pero no tienen derecho a prosperar, eso sí enseña él. O sea, fíjense la incongruencia, pues. Que él sí viva bien y los demás no vivan bien. Oye, que no se agacho, pues de perdida que todos vivan bien, ¿no? Dios mío. Pero bueno, en fin. Lo importante es entender que Dios dice que el oro era bueno. El oro es bueno, así dice Dios. Ese es el concepto que tiene Dios de los bienes materiales. En este caso era una piedra preciosa llamada oro. Entonces, imagínense si Dios no quiere lo mejor para nosotros. Si lo que había en la tierra de Ávila, que la creó Dios, ¿cuántos saben que creó Dios la tierra de Ávila? Si esa tierra de Ávila, donde cruzaban unos ríos, aparte dice que había oro, esa tierra la creó para nosotros, para la humanidad en Adán, que estaba en Adán. La creó para ellos. Si Adán no peca, ¿qué cree? ¿Cómo anduviera usted? Con sus collares llenos de oro, bañado de antemano. Dice que la ciudad celestial, la Jerusalén, dice que tiene calles de oro. Imagínense los que no creen en prosperidad, que dicen, oye, quítate los aretes, las joyas, quítate todo eso, aquí tienes que ser humilde, pobre, para que te vayas al cielo. Imagínense cuando lleguen allá, se van a andar cayendo en las calles de oro, por Dios. Es más, van a andar en unas sillas de rueda, ¿no? Qué esperanza que van a tocar con sus pies el oro que hay en las calles. ¿Por qué? Porque eso se les ha enseñado. Eso es falsa humildad. Porque la humildad no viene en lo que no tengas, en la pobreza. La humildad viene en tu corazón. Qué tan humilde eres viene de tu corazón. No viene de la forma en que tú eres. No viene en otro tipo de cosas. No viene en la pobreza, pues, para que me entiendan. La humildad viene de tu corazón. Yo he conocido personas que son millonarias, que son muy humildes, pero también he conocido humildes, valga la redundancia, pobres, he conocido que son muy altivos. ¿Sí los ha conocido usted? Si no, pregúnteles, hábleles a algunos de Cristo. Oye, Jesucristo te ama. No me hables de eso. Son altivos, no quieren recibir la palabra de Dios, son altivos. Son personas que no se dejan instruir, pero sin embargo conocemos dentro del evangelio personas que son millonarias. Por ejemplo, el dueño de los chocolates Hershey's es cristiano, sí sabía, es creyente en Jesucristo. Dice que Dios le dio sabiduría para mezclar cierto tipo de alimentos, porque no sé qué problema hubo por ahí en Estados Unidos, de tal manera que él mezcló cierto tipo de alimentos, le dio a su ganado. El ganado produjo una leche especial de la cual se hacen ahora los chocolates y ello. Entonces eso hizo un producto especial, a través de eso se lo dio a este hombre Hershey's, creo que sí se apellida, a este hermano. Entonces él es millonario, pero no es altivo, ¿me entiende? ¿Por qué? Recibió la instrucción, la voz de Dios. Así se va a encontrar pobres que son muy altivos, que usted no les puede decir nada porque no aceptan que usted les diga nada. Se va a encontrar ricos también que son muy humildes y lo escuchan. ¿Me explico? De todo se va a encontrar. Entonces significa que la humildad no viene
en la pobreza, viene en tu interior, en tu corazón, de tu mente viene la humildad. Como tú crees, como tú piensas, como tú actúas, de ahí viene la humildad. Es decir, humildad con pobreza no tiene nada que ver. Es que el hermano vive en una chocita, muy humildito el hermano, ¿no? Eso no significa humilde. Humilde significa es una actitud de nuestro corazón. Entonces, lamentablemente, Satanás tergiversó ese término de humilde y se lo puso a la pobreza, se lo adaptó a la pobreza, fíjense. Es el diablo que está tremendo, ¿no? Bueno, ahí le va. Génesis capítulo 3. Lamentablemente ese Edén se terminó y Dios le dijo a este hombre llamado Adán: Génesis capítulo 3, versículo 17. Después de que cayó Adán, pecó, y todo el asunto ese que ya se lo saben de memoria ustedes, en el 17 le dice: y al hombre le dijo Dios, ya había pecado el hombre, ya había entrado la muerte, ya había entrado todas las cosas, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, aquí viene la clave, mire, aquí viene la maldición o parte de la maldición de la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Dice, con dolor comerás de ella. ¿Qué significa que con dolor comerás de ella? Que ibas a sufrir ahora para que la tierra misma, la tierra iba a ser estéril, pues para que me entienda. Lo que antes era fructífero ahora iba a ser estéril. Dice, con dolor comerás de ella, significa que ibas a sufrir para labrar la tierra de la cual ibas a producir para que comieras. Eso significa. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y no nada más les dice, un año vas a tener ese problema de que vas a batallar para comer. Vas a batallar todos los días, imagínense todo. Por eso, a ver si no les agarra un coraje cuando lleguen al cielo, ustedes ahí vean a Adán. A causa de él, todos los días hay que estar, todos los días hay que trabajar, todos los días hay que hacer algo para poder comer. Lo cual no era así en el principio. Entonces dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y luego, además, el 18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá significa que no iba a haber abundancia. ¿Sí me explico? Que no iba a haber abundancia, que iba a haber sequedad. Los espinos y los cardos, ¿dónde cree que se producen? En el desierto, ¿sí o no? Usted va al desierto y ve espinos y cardos, nada más. Pero no ve ni un árbol fructífero, ¿verdad? Ni corrientes de agua, ni una plantita de tomate, no va a haber en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay agua, ¿sí o no? ¿Qué representa esa agua? Representa la palabra de Dios, que a través de Jesucristo se nos dio a través de los profetas. ¿Qué representa esa agua, ese estanque en el desierto? Representa que ahora a través del nuevo pacto podemos otra vez regresar a ese tiempo, ¿me entiende? No es que vayamos a cambiar la tierra, sino va a cambiar la situación de nosotros como hijos de Dios. Ya no vamos a vivir tanto en pobreza, y vamos a salir de la pobreza y al rato vamos a vivir en la abundancia. Vamos a ir disminuyendo poco a poco la pobreza y vamos a vivir en la abundancia. Entonces dice, con el sudor de tu rostro comerás, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Es decir, todos los días desde que nació hasta que muera, iba con el sudor de su rostro, iba a comer, nos iba a costar, a todos nosotros nos iba a costar, al pueblo de Israel le costó, pero la gran ventaja que tenemos es que Dios siempre estuvo con su pueblo y está ahora con nosotros. Dios siempre está para ayudarnos, precisamente porque no fue culpa de Dios el que la tierra haya entrado en maldición, ¿verdad? Que no fue culpa de Dios que comiéramos con el sudor, fue culpa de un hombre llamado Adán, ¿entiende? Entonces, así es que Dios está con nosotros precisamente para apoyarnos en ese sentido, para que como hijos de Dios, mientras estemos en la tierra, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y sobre eso vamos a declarar esa abundancia en nuestras vidas, al final de esta enseñanza, para que comience a manifestarse lo que no creíamos antes, o lo que no habíamos declarado. ¿Me explico?
Entonces, es importante entender este principio, que Dios no está peleado con la prosperidad, al contrario, quiere que los hijos de Él prosperen, que vivan una vida abundante. Deuteronomio capítulo. Entonces del Edén se fueron a una tierra seca, ¿no? Que produce cardos, espinos, que representa que no se le iba a pasar muy bien. Vamos a Deuteronomio, pero Dios, a pesar de que el hombre empezó a vivir en ese terreno árido, en Deuteronomio Dios les da una promesa a ese pueblo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, versículo 8. Fíjense bien, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, es decir, Dios, el pueblo de Israel se fue a una tierra de servidumbre después de que este hombre llamado Jacob, hubo hambre en la tierra y todo ello. Y dice que Jacob, ya para ese entonces José ya estaba en la tierra de Egipto. José estaba en la tierra de Egipto y ya era pues el pesado ahí, el mero mero de que tenía Faraón encargado de todo Egipto. Porque era un hombre al cual todo lo que tocaba prosperaba. ¿Sí sabía eso, va? Toda la actividad que hacía José prosperaba. Entonces era un hombre bendecido de parte de Dios. De tal manera que Faraón lo puso en un nivel alto. Le dio renombre Dios a través de Faraón. De tal manera que este hombre llamado su papá Jacob se trasladó a la tierra de Egipto con todo, no sé, eran 72 personas. Se trasladaron a Egipto. De tal forma que cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron a ser esclavos en ese lugar, ¿verdad? Un tiempo vivieron bien, cambiaron de faraón, murió uno, entró otro faraón, y ya los convirtió en esclavos, es decir, llegaron a la esclavitud, después de haber sido un pueblo que debió haber vivido bien, en abundancia, porque Dios le prometió a Abraham lo mejor. De tal manera que se fueron esclavos, estuvieron en Egipto, clamaron a Dios, Dios los liberó de Egipto, los sacó de Egipto, y no nada más los sacó de Egipto, sino también los pasó, les dio esta promesa. Deuteronomio 1:8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra. ¿Qué dice que Dios les entregó? Dice, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Qué fue lo que Dios les entregó a ellos? Tierra. ¿Pero qué no los bienes, las riquezas están en el cielo, hermano? ¿Por qué Dios les da tierra? ¿Qué representa tierra? Tierra representa un bien material, ¿cuántos saben? Representa economía, representa un bien del cual usted puede hacerse para recibir algo. ¿Sí me explico? Lo vende, recibe dinero. Es un valor que usted tiene aquí en la tierra. Si Dios está peleado con la prosperidad económica de sus hijos, con los bienes materiales, entonces ¿por qué le entregó al pueblo de Israel? ¿Por qué le entregó tierra? ¿Por qué cree? ¿No es algo ilógico, algo poco común que la mayoría crea que no debe tener bienes usted? Que no debe tener tierra, no debe tener casas, no debe tener carros, porque eso es envanecerse, que no es parte de lo que Cristo hizo por usted. Y la mayoría piensa así, que usted no debe tener bienes, debe estar pobrecito para agradarle a Dios. Sin embargo, ¿por qué entonces Dios les entrega tierra a Israel? ¿O quiso más a Israel que a usted? ¿Que a nosotros que vivimos en el nuevo pacto? Claro que no. Pero fíjese bien, Deuteronomio 1:8, mirad, yo os he entregado la tierra, y luego les dice, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Entrar y poseer, ¿qué significa? Que iba a tomar posesión, ¿sí o no? Es como si usted dijera, a ver, toda la colonia Las Pintitas, ahora mismo voy al notario y alguien me lo va a regalar y me la va a escriturar. Y al rato voy y les cobro a los que están ahí. O acá un terreno más adelante, un terreno de 10 hectáreas, me lo van a dar, voy, firmo la escritura y es mío. Eso significa poseer, que ya es de usted la tierra.
no significa que era prestada de parte de Dios, no dijo, poséela. Claro que todo viene de Dios, ¿verdad? Claro que la tierra es de Dios, pero Dios le dijo al ser humano, yo te la voy a dar, yo te la voy a entregar para que tú la poseas, para que sea tuya, pues. Si Dios está peleado con los bienes materiales, con la prosperidad económica material, entonces, ¿por qué le entregó a Israel tierras? Es la pregunta que le haríamos a todos los que no creen en prosperidad. ¿Por qué le entregó tierras? Lo importante es entender que Dios sí nos quiere a nosotros con bienes financieros, económicos y materiales. Por eso Dios entrega tierras. Usted puede decirlo también en el nombre de Jesús. Yo recibo bienes materiales. Dentro de ellos, tierras. En el nombre de Jesús. Ok, eso significa que usted cree en la prosperidad económica. Entonces, fíjese bien. Estamos de acuerdo que Dios no está peleado con las tierras, ¿verdad? Ni con los bienes. Deuteronomio 1:8, pero se lo voy a leer. Más bien, vamos a Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Dice así. Dice, no por tu justicia, Deuteronomio 9, versículo 5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Si se fijan ahorita de Deuteronomio 1:8, no lo concluimos, pero ahí dice, posee la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. O sea, Dios prometió tierras a quien, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y quién la poseyó? Israel, ¿verdad? El pueblo, un pueblo poseyó esa tierra. Entonces en el versículo 5 del capítulo 9 de Deuteronomio dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra. O sea, no depende de tus propias fuerzas. No depende de que digas, oye, me porté bien ahora y voy a recibir las cosas. Sino, fíjense bien, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar. O sea, ¿por qué Dios nos bendice económicamente? Pues, ¿por qué recibimos esa prosperidad económica? No es porque me haya portado bien, sino depende de que Dios hizo un pacto. Es decir, Dios dijo, yo le prometí a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia poseería esta tierra. Por consecuencia, como yo se lo prometí a Abraham, Isaac y Jacob, yo lo voy a cumplir para toda la descendencia de ellos. ¿Me explico? No nada más para la de Israel. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es la descendencia de Israel? El pueblo que está allá. La descendencia de Abraham somos nosotros. La descendencia de Israel es la que está allá en el pueblo, físicamente hablando. Los que estamos en Cristo Jesús dice que somos descendientes de Abraham, dice Gálatas capítulo 3. Si usted se apropia de ellos, dice que le prometió a Abraham darle algo. Ahí le voy otra vez. Para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no dependemos de Jacob, pero sí venimos de todas las naciones que salieron a través de Abraham, a través, no de Jacob a lo mejor, pero a través de Ismael. ¿Tuvo otro hijo Abraham, sí sabía o no? Si uno sabe que tuvo otro hijo, llamado Ismael. Entonces, si no fue por uno, fue por el otro que recibimos esa herencia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Deuteronomio capítulo 9, versículo 5, en la Biblia de las Américas dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Aquí dice el pacto que el Señor juró, fíjense, Dios juró un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue el pacto? Vamos a Génesis capítulo
Génesis capítulo 12. Ya lo tiene, Génesis capítulo 12. Fíjense bien. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En el versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. ¿Y qué más dijo? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Que iba a ser de él una nación grande. ¿Qué necesita para hacerse una nación grande? Necesita terreno, ¿sí o no? Necesita tierras. Iba a ser una nación grande y aparte lo iba a bendecir. Pero no nada más lo iba a bendecir, sino iba a engrandecer su nombre, es decir, iba a ser un nombre de renombre. Alguien que todos los pueblos identificaron: oh, este hombre es alguien con el cual Dios está en él. Él tiene el favor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace a alguien un nombre de renombre, cuando lo exalta, lo pone arriba, cuando la mirada de la gente está sobre esa persona. ¿Por qué la mirada de las personas y actualmente los que estamos ahorita? ¿Por qué otra vez regresamos a Abraham? Porque a Abraham se le llamó el padre de la fe. Sí sabía, ¿verdad? Fue un hombre de una fe maravillosa. Entonces dijo: te voy a bendecir, pero voy a engrandecer también tu nombre. Es decir, vas a ser una persona prominente en la tierra. Eso significa engrandecer el nombre. No es la misma, por ejemplo, ¿a qué hombre se menciona hoy ahorita en la tierra que tiene mucho dinero, que no es hijo de Dios? Carlos Slim, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce, ¿sí o no? A toda Latinoamérica lo conoce. ¿Por qué suena ese nombre? Porque es un... Y aparte hay muchas empresas, o sea, es un hombre multimillonario, entre los más ricos del mundo está. Entonces, ¿por qué se renombra a él? ¿Por qué su nombre sale a relucir? ¿Por qué? Porque es un hombre que es prominente económicamente hablando. Ese hombre sale. Entonces, cuando Dios le dice: te voy a dar, te engrandeceré tu nombre. ¿Qué significa? Que varias naciones de la tierra iban a conocer a Abraham, porque iba a ser un hombre prominente. ¿Estamos de acuerdo? Tan es así que llegó a tener más de 300 empleados. O sea, era un hombre que era muy próspero. Entonces, Dios le iba a dar renombre y prominencia. Un nombre de renombre, pues, para que me entienda. Eso es lo que dice. Entonces, Génesis 26, versículo del 1 al 4. (26) del 1 al 4. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Que dice que había hambre en la tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. ¿Y qué más le dijo Dios? Te bendeciré. Otra vez, así como le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, ¿qué le dijo también a Isaac? Te bendeciré. Y no nada más lo iba a bendecir, sino dice: estaré contigo, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas, ¿qué? Tierras. ¿Qué le iba a dar Dios a Isaac y a su descendencia? Tierras. ¿Sí o no? ¿Qué significa tierras? Que ahora los cristianos, los hijos de Dios, no debemos de tener tierras. Debemos estar pobres. Eso de hablar de bienes materiales es vanidad o es... No. ¿Qué le dijo Dios a Isaac? ¿Que le iba a dar qué? No nada más a él, sino a su descendencia. ¿Qué le iba a dar? Tierras, que son bienes materiales, que es riqueza económica. Estaré contigo, te bendeciré. Y luego dice: multiplicaré tu descendencia, es el versículo 4, Génesis 26, 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todavía hay en Isaac
se alcanza lo mismo que le dijo a Abraham. A Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones. A Isaac le dice lo mismo, en tu simiente serán benditas las naciones. Luego dice el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz, fíjense, ¿por qué lo bendijo Isaac? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero hermano, todavía en esa época no había leyes, ni estatutos, ni mandamientos. No existía la ley de Moisés en la época de Abraham. Surgió hasta Moisés, 400 años después. ¿Por qué aquí dice Dios que guardó sus mandamientos? ¿Qué mandamientos guardó, hermano? Los estatutos que Dios le dijo. O sea, guardó la palabra de Dios. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se fue, sí o no? O sea, fue obediente a la palabra que recibió de Dios. No a la ley de Moisés, porque no pertenecía todavía, no existía. Mis mandamientos, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre Isaac? Dios le confirmó lo que le había dicho a Abraham. Yo te voy a bendecir a ti también, Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham, tu padre, a través de él, como él obedeció mi mandamiento, a ti también te va a alcanzar la bendición. Eso es lo que Dios le dijo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia estas tierras. Dios le dio bienes materiales a Isaac. ¿Por qué le dio bienes materiales? Para confirmar el pacto que hizo con Abraham. Y como Abraham cumplió su pacto en cumplir los estatutos, los mandamientos que Dios le dijo, entonces Isaac se hacía merecedor de esa herencia por ser descendiente de Abraham. Ahora, ¿qué bendición tengo yo, hermano? Usted puede preguntarse, ¿qué bendición recibo yo porque Abraham fue obediente? Fíjese bien, ya concluimos con esto por este día. Antes quiero decirle que la palabra donde Dios le dijo, ciertamente te bendeciré a Abraham e Isaac, ciertamente te bendeciré a Abraham e Isaac. La palabra de bendición, cuando Dios lanza esa palabra, ¿qué significa bendecir? Cuando Dios dice te bendeciré o te bendigo, dice que es dar poder para tener éxito. Eso significa la palabra bendición. La palabra bendición significa prosperidad también, significa fecundidad. Es decir, que puedes, por decirlo así, alguien embarazarse de un proyecto. Eso significa fecundidad. Embarazarse de un proyecto. Hermano, tengo un proyecto de abrir una empresa de aquí a 2 años. Ok, pues comienza a declararlo. Eso significa dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad. Y su función más importante es dar vida abundante a algo o a alguien. Eso significa bendecir. Cuando Dios le dije, ciertamente te bendeciré, le está diciendo, yo te voy a dar vida abundante a Abraham, yo te voy a dar vida abundante a Isaac. ¿Pero por qué se la dio a Isaac? Porque Isaac le dijo, ciertamente te bendeciré y te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. ¿Por qué le dijo eso a Isaac? Que le iba a dar bienes económicos, materiales, y para confirmar el pacto que hizo Dios con Abraham, porque Abraham fue obediente a ese pacto. Por eso dice el versículo, estamos en el 24, ¿verdad? 26, pero en el versículo a ver, esto me desubiqué, ¿qué es? Génesis. Ah, sí, yo estoy en Éxodo. Génesis 26, 5. Fíjese bien. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz. ¿Por qué? Porque recibió bienes materiales, bendición económica y financiera, este hombre llamado Isaac. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y si usted verifica el versículo 12 de Génesis 26, dice, y sembró Abraham en aquella tierra, ¿y qué pasó Isaac? ¿Y qué pasó? Cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Qué pasó con Isaac? Porque hizo caso a un precepto, a lo que le dijo Dios, yo te voy a bendecir, pero no te vayas de esta tierra. Yo te voy a bendecir porque Abraham cumplió el precepto que hice con él, yo voy a cumplir el pacto que hice con Abraham. El pacto era que iba a bendecir a Abraham, por consecuencia también a su descendencia. En este caso bendijo a Isaac, pero también a su descendencia. ¿Qué pasó con la bendición de Isaac? Sembró y cosechó al 100 por 1. ¿Se da cuenta de lo que pasó con Isaac? Ahora vamos a Gálatas capítulo 3. Si pasó con Isaac, si Dios le dijo a Abraham
yo voy a bendecirte a ti, a tu descendencia, significa que también debemos de ser bendecidos otros más, no nada más Isaac y Jacob, y no nada más Israel. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Vamos a ver esa bendición. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos de aquí son de fe? Pues es de fe, palabra de fe. Y si no, es porque tiene fe en Cristo Jesús. Si usted es de fe, es porque es un descendiente de ¿quién? ¿Linaje de quién es usted? ¿Es un hijo de quién? Pero hijo de Abraham dice aquí, acuérdese que está hablando hijo de Abraham. Somos hijos de Dios, ya lo sabemos en el espíritu, pero estamos hablando de la descendencia que Dios le prometió a Abraham en la carne, en el cuerpo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice el 7. ¿De quién es hijo usted? Porque es de fe, usted es un hijo de Abraham en la carne, estoy hablando en el cuerpo, ¿no? En el espíritu usted es hijo de Dios. Pero estamos hablando de la descendencia según la carne, de la bendición que Dios prometió a los seres humanos en la carne, en el cuerpo, pues. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las. ¿Qué iban a hacer las naciones en Abraham? Iban a ser benditas. ¿Qué significa bendición? ¿Qué le dije ahorita que significaba? Vida abundante, ¿verdad? Vida abundante a alguien o a algo. Entonces, dice, dio la buena nueva a Abraham diciendo, a ti serás benditas. Entonces, ¿benditas quiénes? Las naciones. Iban a vivir abundantemente las naciones, para que me entienda. De modo que los de la fe, dice el 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, es decir, juntamente con Abraham usted es bendecido. Nuevamente, de modo que los que son de fe o de la fe son bendecidos con el creyente, que significa que juntamente con Abraham usted es bendecido. No nada más Abraham fue rico, no nada más Dios lo bendijo hacerlo riquísimo, no nada más a Abraham le dio renombre, sino también con Abraham usted también puede recibir ese renombre y esa bendición también económica que le dio Abraham. Si a él lo hizo riquísimo, ¿usted cree que usted no lo va a hacer riquísimo? Se dice que con Abraham usted también. Así, fíjese otra vez, ¿no? El versículo 7, Gálatas 3:7, sabed por tanto que son los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, es decir, juntamente con Abraham. Luego dice por último el 27, el 28, el 28, el 29 de Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Usted es un heredero según la. ¿Cuál era la promesa? Que iba a ser bendito él, iba a bendecir también a su descendencia. Que dijo en Isaac, te bendeciré a ti, y no nada más iba a ser bendito tú y tu descendencia, y también daré tierras a tu descendencia. Eso le dijo Dios a Abraham, yo te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Eso le dijo a Isaac, Dios. En pocas palabras, si alguien está en Cristo, viene de la descendencia de Abraham. Usted es hijo de Abraham, así dice, pero refiriéndonos a la carne, al cuerpo, perdón. ¿Por qué descendiente de Abraham? Porque iban a ser benditas todas las naciones en Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, si usted es un hijo de Abraham, vamos a regresar a Génesis 12 otra vez. Y ya con esto concluyo. Génesis 12, versículo 7, para que le quede claro. Está claro que usted es hijo de Abraham, ¿verdad? En el cuerpo. Usted es hijo de Abraham, de acuerdo a la promesa que dio Dios. Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Quiénes son los descendientes o los linaje de Abraham? Los que están en Cristo Jesús. Dice que son descendencia o linaje de Abraham. Entonces, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, en pocas palabras, que le iba a dar bienes materiales, es decir, tierras. ¿A quién se lo prometió? A Abraham y a su descendencia. Usted es descendiente de Abraham porque es hijo de Abraham en la carne, en el cuerpo. Por lo tanto, también tierras le pertenecen a usted, es decir, bienes materiales le pertenecen. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, dale gracias a Dios. Para los que no han creído en prosperidad, van a comenzar a creer. A nuestros amigos que nos escuchen por internet, van a entender todos ellos que somos linaje, descendencia de Abraham. Y si Dios le prometió naciones a Abraham, Dios le prometió tierras a él, a su descendencia. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, dice que estamos en un pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, en Cristo Jesús se ha restituido otra vez el Edén que se perdió en Adán. Pero ese Edén depende también de la fe de nosotros, los creyentes. Esa fe depende de que nosotros pongamos en práctica esa fe, creyéndole a Dios en sus preceptos, en sus mandamientos. Dice que Abraham fue obediente a sus preceptos, a sus leyes y a sus mandamientos. Abraham le dijo Dios: vete a tu tierra, a tu parentela, y Abraham fue obediente. Abraham en el capítulo 14 Génesis fue obediente en diezmar de lo que recibió de los bienes de cuando regresaron de derrotar a aquellos reyes. Recibió Abraham bienes y dice que separó todo y se lo dio a un hombre llamado Melquisedec. Él le dio el diezmo de todo lo que recibió, es decir, Abraham fue obediente en sus preceptos, y porque Abraham fue obediente, nosotros hoy recibimos la bendición. Pero Dios requiere en nosotros también obediencia, y no nada más obediencia, sino fe en creer que si yo también me apropio de lo que le sucedió a Abraham, significa que si yo creo como creyó Abraham, entonces también voy a ser no nada más rico, sino riquísimo como fue Abraham. Entonces todo depende de que usted diga: yo creo esto porque está escrito. No lo creo porque lo dicen los demás, sino porque Dios lo dijo. Dios dijo que Abraham había sido obediente, y en Génesis 14 Abraham diezmó, y por obediencia y fe Abraham fue riquísimo. Entonces hay que darle gracias a Dios, y usted puede tomar la decisión de comenzar a hacer las obras y los actos de Abraham. Dijo Jesucristo que él hacía las obras de Abraham. ¿Se ha leído esa parte? Y los judíos hacían las obras de Abraham. ¿Sabía usted que los judíos, todos los judíos diezman? ¿Sí sabía? Ellos no están en contra de la pobreza. Los cristianos son los únicos que han metido la pobreza en este mundo. Pero ni un judío cree que debe ser pobre. Todos los judíos creen en la riqueza. Todos los judíos creen en la prosperidad financiera. Todos, sin excepción alguna. Y todos los judíos, sin excepción alguna, ellos diezman porque creen en esa promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces fíjese bien, San Juan capítulo, no abra su Biblia ahí donde está, yo se lo voy a leer nada más para que quede registrado en el video. San Juan capítulo 8, en la plática que tuvo Jesús con los judíos, una plática donde él les dijo, los judíos le decían, en el versículo 52, San Juan 8, 52, entonces los judíos le dijeron a Jesús: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, dijeron los fariseos. Es decir, los judíos, el pueblo de Israel, a Abraham le decían padre, fíjense. Eso significa que tenían alta estima lo que Abraham hizo.
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y luego dice el 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces Jesús le dijeron los fariseos, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Menciona la palabra yo soy. Cuando Dios dijo por allá en Éxodo, díganle al pueblo de Israel que yo soy el que soy. Eso, y Jesús aquí está confirmando, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Jesús está confirmando que Él es el mismo Dios del Viejo Testamento que vino y se encarnó. En pocas palabras, los judíos decían que Abraham era su padre, es decir, reconocían y tenían en alta estima lo que Abraham hacía, lo que Abraham hizo y cómo actuó Abraham, de tal manera que le decían padre. Por consecuencia, si usted le pregunta a un judío, ellos jamás van a creer que son pobres o que la pobreza viene de parte de Dios. Ni un judío cree que la pobreza viene de parte de Dios. Lo único que han creído que la pobreza viene de parte de Dios son los cristianos, y desafortunadamente lo decimos. ¿Por qué cree que los judíos están en un estatus económico poderoso? Tienen armamento, tienen muchísimo dinero los judíos. ¿Por qué cree? Porque ellos le han creído a Dios en las finanzas, han creído y hacen las obras que hizo Abraham. Es decir, Abraham diezmó en Génesis 14, los judíos también. Es más, de las empresas más ricas que conozco aquí en Guadalajara, pero supermillonarias, ¿de qué cree que son? De judíos. Judíos en México prosperando abundantemente. ¿Por qué cree que judíos y por qué cree que en cristianos se da menos? O los cristianos apenas nos estamos levantando. ¿Por qué cree? Porque los judíos desde siempre, desde que son los niños, ellos dicen, tienes que creer que lo que tu padre Abraham hizo, lo tienes que creer y tienes que hacer lo que hizo tu padre Abraham. Entonces desde niños comienzan a diezmar los judíos, de tal manera que están muy prósperos. Las empresas más grandes, inclusive de México, usted se va a encontrar que son de judíos. Empresas riquísimas de aquí en Guadalajara. Para no irnos muy lejos, en Guadalajara hay muchas empresas de judíos riquísimos. Bueno, entonces ahora es cuestión de que nosotros los creyentes le creamos a Dios en esa área. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Creemos tu palabra, Señor. Creemos toda la bendición que tú le prometiste a Abraham. Creemos que de la descendencia de Abraham, de ahí provenimos. Nuestro padre Abraham según la carne, Señor, en él nosotros tenemos ya la bendición. Como Abraham fue obediente, Señor, en cumplir tus preceptos, tus mandamientos, Señor, tus leyes, asimismo nosotros decidimos hacer lo mismo, Señor, por el respeto a tu palabra y a todo lo que tú dijiste a Abraham. Tú le prometiste a Abraham, a él y a su descendencia, que le darías tierra, Señor, que le darías una tierra específica, un bien material. Y yo en el nombre de Jesús ahora recibo ese bien material. Declaro que bienes materiales son míos en el nombre de Jesús. A través de la bendición de Abraham, a través de lo que le prometiste a Abraham, yo recibo esas bendiciones materiales en el nombre de Jesús. Pero también decido actuar como actuó nuestro padre Abraham. Yo decido también creer que Abraham diezmó, y yo también puedo diezmar, Señor, creyendo en esa, que a través de la sustancia que es la fe, puedo activarla en el nombre de Jesús a través de hacer esas obras de la fe en el nombre de Jesús. Y yo puedo creer que también se manifiesta en mi vida, en mi familia, en el nombre de Jesús, esas bendiciones económicas, financieras, en el nombre de Jesús las recibo ahora para mí, porque me pertenecen, porque son mías. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios, porque me has hecho linaje de Abraham. En el nombre de Jesús, en Cristo Jesús, yo ya tengo toda la bendición. Y a través de mi fe, yo creo que voy a vivir esa vida abundante aquí en la tierra. Yo creo que el Edén que fue perdido por Adán, ahora mismo, a través de la fe,
y por la sangre de Jesús, yo lo traigo aquí a la tierra, lo recibo en el nombre de Jesús y declaro que mi vida ya nunca jamás será igual a partir de este momento. Yo creo que comienzan a venir milagros financieros, mejores puestos, mejores trabajos. En el nombre de Jesús, mi empresa tiene mayores ingresos. En el nombre de Jesús comienza a prosperar todo lo que toca mis manos, en el nombre de Jesús, porque la gracia del Señor está sobre mi vida, porque la gracia de Dios está y fluye a través de mí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, y toda la gloria yo te la doy a ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre. Vamos a tocar esta alabanza. Usted puede cantarla, pero también puede pasar en el momento que la estamos cantando a dar lo que usted ha preparado para el Señor, a separar lo que el Señor lo ha bendecido esta semana. Jesús.